Tengan muy buenas noches, mi nombre es Juana y yo les hablaré sobre la etapa 1 que comienza en el año 1900 al 1940. Este es fundamental porque es donde se siembran las semillas teóricas, antes de que la disciplina se consolide como tal. A diferencia de las etapas posteriores, aquí el interés es más filosófico y de percepción básica. En la etapa 1, que serían los antecedentes y bases teóricas, como el contexto histórico, marcado por la revolución industrial tardía y la rápida urbanización. Las ciudades crecían sin planificación, lo que llevó a los primeros pensadores a preguntarse cómo el ruido, el hacinamiento y la falta de naturaleza afectaba a la mente humana. Como aportes claves tenemos a Willy Helpach. Ese fue en 1911. Es el pionero absoluto. Fue el primero en usar el término psicología ambiental para estudiar el impacto de la luz, el color y el clima. Después está Jacob Bout-Eubuch. Este introdujo la idea de que cada ser vivo percibe un mundo propio, lo que significa que el ambiente no es algo objetivo, sino que es algo que cada persona construye. Como en la conducta ambiental, esta se veía Esta se veía como un proceso de adaptación biológica y sensorial, que se estudiaba cómo los sentidos vista y oído se relacionaban con los estímulos del entorno físico. Un enfoque psicológico sería el funcionalismo, de cómo este nos sirve a la mente para sobrevivir, y la gestal, de cómo organizamos visualmente el entorno en formas con sentido. Un ejemplo sería los famosos estudios de Hawthorne, donde se alteró la iluminación de una fábrica para ver cómo cambiaba la productividad de los trabajadores. Etapa 2. El origen de la psicología ambiental desde 1940 a 1960. Bueno, en la segunda etapa que nos habla de los orígenes de la psicología ambiental de 1940 a 1960. La psicología ambiental surge como respuesta a la necesidad de comprender cómo el entorno físico influye en la conducta humana y cómo las personas, a su vez, transforman ese entorno. Se establecen sus bases teóricas, aunque aún van como disciplina formal. Este periodo está marcado por la Segunda Guerra Mundial y posguerra, que impulsaron el estudio del comportamiento humano en contextos reales. Crecimiento urbano acelerado. Necesidad de diseñar espacios más funcionales como viviendas, fábricas, hospitales, escuelas. Los psicólogos comienzan a cuestionar el estudio de la conducta en laboratorios cerrados y apuestan por contextos naturales. Algunos aportes claves de autores. En esta década, el enfoque pasó de lo individual a lo interaccional. Persona más ambiente. Kurt Lewin, en 1940, considerado el padre espiritual. Su fórmula postula que la conducta es una base funcional de la persona y su entorno. Introdujo la idea que
El ambiente no es un fondo estático, sino un campo dinámico de fuerzas. Roger Bacon y Herbert fundaron la Estación Psicológica de Midwest. Su gran aporte fue el concepto de sentidos de conducta. Es necesario escenarios de conducta, lugares específicos donde las personas actúan de forma predecible. En este periodo, el interés se centra en cómo el entorno físico dicta las normas sociales. Estudios iniciales sobre cómo la falta de espacio generaban estrés y patologías sociales, como el diseño de una oficina o una casa, permite que alguien se sienta que tiene el control sobre su espacio. Etapa 3. Consolidación y expansión de la psicología ambiental, de 1960 a 1980. En esta tercera etapa, la psicología ambiental se consolida como una disciplina dentro de la psicología y amplía su campo de estudio más allá del laboratorio, enfocándose en el análisis del comportamiento humano en contextos reales. A partir de la década de 1960, se reconoce que la conducta no puede comprenderse de manera aislada, sino en relación con el ambiente físico y social en que las personas se desarrollan, lo cual implica una responsabilidad ética en el estudio e intervención de dichos entornos. Durante la década de 1970 se incrementa el interés por el diseño de los espacios y su influencia en la vida cotidiana. Se estudia cómo los ambientes pueden impactar el bienestar emocional, como el rendimiento académico y laboral, así como las relaciones sociales. En este periodo se analizan variables ambientales como el ruido y el hacinamiento, la iluminación y la temperatura, debido a su efecto directo en la salud mental y el comportamiento. Desde una perspectiva ética, se plantea la necesidad de crear espacios que no perjudiquen a las personas y que promuevan condiciones dignas de vida. Uno de los principales aportes de esta etapa es el enfoque persona-ambiente, el cual sostiene que la conducta surge de la interacción entre el individuo y su entorno. Por ejemplo, un ambiente inadecuado puede limitar el rendimiento de una persona, aun cuando exista motivación o disposición, lo que refuerza la obligación ética de diseñar entornos funcionales y humanos. Entre los autores representativos se encuentra Roger Bacon, quien introduce el concepto de escenarios de conducta, señalando que los espacios estructuran el comportamiento. Roberto Sommer
quien aporta al estudio del espacio personal y la territorialidad, destacando la importancia de respetar los límites individuales. Y David Canter, quien desarrolla la psicología del lugar, enfatizando el significado emocional que las personas atribuyen a los espacios. En el ámbito aplicado, estos aportes influyeron en el diseño de aulas escolares, la planificación de hospitales y el análisis de problemáticas urbanas, como el ruido y el hacinamiento. En conjunto, esta etapa integra un enfoque ambiental, social y conductual, demostrando que un diseño ético y adecuado al entorno contribuye al bienestar y a la calidad de vida de las personas. Como conclusión, esta etapa demuestra que mejorar el entorno es una forma de mejorar la vida de las personas, ya que el ambiente influye de manera importante en la salud mental, el aprendizaje y la convivencia. Durante la década de 1980, la psicología ambiental empezó a tomar mucha importancia debido a los problemas ambientales que se vivían a nivel mundial, como la contaminación, la crisis energética y el deterioro de la calidad de vida en las ciudades. En esta etapa ya no solo se estudiaba cómo el ambiente influía en las personas, sino cómo también las acciones humanas afectaban directamente al medio ambiente. En esos años se comenzaron a investigar las actitudes, valores y creencias, tratando de entender por qué algunas personas cuidan la naturaleza mientras otras dañaban el entorno en el que vivían. Gracias a estos estudios, a finales de los años 80, se consolidaron conceptos como la conducta ecológica y el comportamiento ambientalmente responsable, que siguen siendo fundamentales en la psicología ambiental actual. Además, surgieron campañas de ahorro de agua y energía, programas de educación ambiental y nuevas formas de planificación urbana para mejorar la calidad ambiental, lo que demuestra cómo la psicología ambiental empezó a tener un impacto real en la sociedad. Que va desde 1990 hasta la actualidad. Desde los años 90 hasta hoy, el mundo vive una crisis ambiental fuerte. Cambio climático, contaminación, deforestación y pérdida de biodiversidad. En esta etapa, la psicología ambiental empieza a tomar un papel más activo, porque ya no es solo un tema científico, sino un problema que nos afecta a todos. Se empieza a estudiar no solo cómo las personas dañan el ambiente, sino también cómo el entorno en el que vivimos afecta nuestras emociones, nuestro bienestar y nuestras decisiones. Y la verdad, esto tiene bastante sentido, porque no es que solo el planeta esté mal, sino que eso también nos afecta a nosotros como personas. En aportes, Susan Clayton en el 2012 estudia la identidad ambiental, es decir, que tanto una persona se siente conectada con la naturaleza. La idea es que cuando una persona siente que la naturaleza es parte de su identidad, es más probable que la cuide. O sea, no ve el ambiente como algo lejano, sino como algo que también es suyo. Yo pienso que esto está bien, porque cuando uno siente que algo le pertenece o le importa, lo cuida más. Y eso puede motivar comportamientos más responsables. Conducta proambiental. Nos preguntaremos, ¿qué es conducta proambiental? Bueno, son las acciones que ayudan el ambiente, como reciclar, ahorrar energía,
cuidar el agua y participar en programas de conservación. Aquí la psicología ambiental se pregunta, ¿por qué algunas personas sí adoptan estos comportamientos y otras no? Aunque sepan que son importantes. Muchas veces sabemos que algo está mal, pero por costumbre o comodidad no cambiamos. Entonces, el objetivo es entender cómo motivar a las personas para que realmente adopten hábitos más sostenibles en su vida diaria. Ecoansiedad. Ecoansiedad es la preocupación o angustia por el futuro del planeta debido a los problemas ambientales. Hoy en día, mucha gente siente miedo o preocupación al pensar en cómo va a estar el mundo en el futuro. Yo creo que preocuparse no está mal, porque muestra que somos conscientes del problema, pero tampoco es sano vivir todo el tiempo con ansiedad. Por eso, este tema es importante dentro de la psicología ambiental. La salud mental, ¿qué relación tiene con el ambiente? El ambiente influye en el bienestar psicológico de las personas. Vivir en lugares contaminados, sin zonas verdes o con mucho ruido puede afectar el estado de ánimo, el estrés y la concentración. Por el contrario, estar en contacto con la naturaleza puede mejorar cómo nos sentimos. Entonces, esta etapa también busca proteger la salud mental, no solo el ambiente. Algunos ejemplos prácticos: programas escolares de reciclaje, huertos urbanos, comunitarios, proyectos de ecoeducación, espacios verdes que mejoran la concentración y el bienestar. Estos ejemplos muestran cómo la psicología ambiental se aplica en la vida real. Por ejemplo, los huertos comunitarios no solo ayudan el ambiente, sino que también reducen el estrés y mejoran la convivencia. Y los espacios verdes en las ciudades ayudan a que las personas se sientan más tranquilas y se concentren mejor. O sea, no es solo teoría, sino acciones concretas que tienen impacto real. El enfoque psicológico de esta etapa es ambiental, comunitario y ecológico. En esta etapa combina varios enfoques. El ambiental se centra en la relación entre la persona y la naturaleza. El comunitario, que busca acciones colectivas y no solo individuales. Y el ecológico, que entiende al ser humano como parte de un sistema donde todo está conectado. Esto es importante porque no se puede ver al ser humano separado del ambiente. Lo que hacemos afecta al entorno y eso al final también nos afecta a nosotros. En conclusión, la psicología ambiental contemporánea busca que seamos más conscientes de nuestra relación en el ambiente, promoviendo comportamientos responsables, pero también cuidando la salud mental de las personas frente a la crisis ambiental. Muchas gracias por escucharnos. Como conclusión, a partir de todas las etapas de la psicología ambiental, se entiende que esta disciplina evoluciona desde un enfoque teórico y perceptivo hasta convertirse en una psicología aplicada y socialmente comprometida. En sus inicios se buscó comprender cómo el ambiente influye en la percepción y la adaptación humana. Después, se reconoce que la conducta es el resultado de la interacción entre la persona y su entorno. Con el tiempo, la psicología ambiental se consolida y demuestra que el diseño de los espacios
influye en el bienestar, el rendimiento y las relaciones sociales. Posteriormente, incorpora una conciencia ecológica, entendiendo que las acciones humanas también afectan al medio ambiente. En la etapa actual, integra la sostenibilidad y la salud mental, promoviendo conductas responsables. Se comprende que la persona y el ambiente están en constante interacción y que la psicología ambiental tiene un papel ético en la mejora de la calidad de vida y el cuidado del entorno. Gracias.